Bienvenidos amigos. ¿Cuál fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial? Como respuesta a esta pregunta, seguro que encontramos opiniones de todo tipo y para todos los gustos. Aunque como es de costumbre en este canal, los resultados del vídeo de hoy son basados en el trabajo de consagrados historiadores. Y en este caso en particular será usado el trabajo del historiador Steven Saloga, especialista en las fuerzas acorazadas. Sabiamente, el señor Saloga no da un claro ganador sobre cuál fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. Y es que en un periodo bélico de casi 6 años, y en que la carrera armamentística evolucionó constantemente, es complicado e incorrecto comparar los carros de combate que reinaban a finales de la década de los años 30 con las pesadas bestias blindadas que circulaban por la Europa de 1945. En 1939, un tanque con 45 milímetros de blindaje podía reinar con cierta tranquilidad por los campos de combate, siendo casi que invulnerable. Mientras que en 1945, la expectativa de una tripulación protegida por 45 milímetros de acero era de quedar fuera de combate en un corto periodo de tiempo. En 1941, por ejemplo, un cañón de 76 milímetros era un auténtico asesino de blindados, mientras que en 1945 sus artilleros podían poco más que ver sus proyectiles rebotar en los vehículos enemigos, más pesados y mejor blindados. Ante estas diferencias entre los blindados, Saloga cataloga al mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial por año, creando realmente dos categorías. La primera, a la que él llama la elección de tanque, que es otorgado al vehículo que se clasifica más alto, de acuerdo con los criterios tradicionales, de poder de fuego, armadura y movilidad. En la segunda categoría, la llama la elección del general, que se basa en la utilidad de un tanque en factores tales como confiabilidad y cantidad producida. Posiblemente la mayoría de vosotros esperabais un claro vencedor en la elección del mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. No siendo así, al final del vídeo podremos llegar a algunas conclusiones aproximadas, y según la metodología del análisis veremos algunos resultados curiosos, si no sorprendentes. Para los años de 1939 y 1940, el historiador escoge al Somo AS-35 como el mejor tanque por su equilibrio entre blindaje, potencia de fuego y movilidad. Mientras que el tanque destacado para la elección de un comandante de las Fuerzas Armadas, encontramos al Panzer IV. El blindado francés, pese a ser un buen carro de combate, tenía el hándicap de muchos otros vehículos aliados, donde las torretas estaban ocupadas por uno o dos de sus tripulantes, donde el comandante era el encargado de apuntar, disparar y en ciertos casos, cargar el cañón. Tareas que indudablemente lo mantenían ocupado y ajeno a los constantes cambios del campo de combate, donde por costumbre reina un cierto caos. Sumado a la limitada visibilidad del exterior, hacía que estos vehículos necesitasen un mayor tiempo de reacción que sus enemigos. En contraste, el Panzer IV, con un cañón de baja velocidad, quizás era en el papel inferior a sus rivales, pero con una torreta de 3 hombres, donde había un artillero y un cargador designados, daba total libertad al comandante para dirigir las maniobras y operaciones necesarias, llevándose el título por ser una herramienta mejor para ganar batallas. Como os habréis fijado, el estudio deja completamente de lado otros factores como el entrenamiento de las tripulaciones o el uso en mayor o menor medida de equipos de comunicaciones, centrándose apenas en las características técnicas de los vehículos. Dicho esto, continuamos. En 1941 encontramos como al elegido al único doble campeón del estudio, siendo el T-34 el mejor tanque del año y escogido como la elección de un comandante. A pesar de su torreta para 2 miembros, su superioridad en poder de fuego, blindaje y su gran movilidad fue un tremendo choque para hasta los entonces imbatibles Panzers alemanes, suponiendo también un gran impacto para la infantería alemana, que veía que sus proyectiles antitanques rebotaban contra la gruesa e inclinada piel de los T-34. Según Saloga, algunos podrían objetar que los alemanes diezmaron las flotas de tanques soviéticos en 1941 de todos modos. Pero eso fue más el resultado de equipos de tanque mal entrenados, mantenimiento pobre y tácticas soviéticas ineptas. El T-34 no es un campeón porque ganó batallas en 1941, sino porque ayudó a los soviéticos de tener pérdidas aún mayores.
En 1942 parece ser un año de transición, ser un claro vencedor en las categorías. Tanques como el Matilda gobernaron brevemente en el norte de África. El Sherman fue un gran revulsivo para los ejércitos aliados occidentales en este año, pero era un modelo débil para mediados del conflicto. El T-34, sin duda, era un extraordinario rival, pero uno de los modelos de 1942 fue examinado por expertos estadounidenses y se sorprendieron al descubrir que la vida del motor diésel del tanque era de tan solo 72 horas, mientras que el filtro del aire del motor estaba mal diseñado, provocando que los motores solo pudiesen sobrevivir unos cientos de kilómetros de carreteras polvorientas antes de que acabaran con su vida útil. El Panzer IV continuaba siendo una gran amenaza, pero a mediados del conflicto le faltaba el punch final que lo hiciese gobernar con autoridad los campos de combate. En 1943 encontramos quizás otra de las sorpresas de la lista, y es que a estas alturas del conflicto se hace más visible las capacidades técnicas del mejor tanque en comparación con la efectividad y utilidad de la mejor elección de un comandante de ejércitos. Con el premio al mejor tanque, seguramente el que muchos estáis pensando, el todopoderoso Tiger I. Y como vehículo de mayor utilidad, en 1943, quizás la sorpresa del Stuka 3. Con su formidable blindaje y con un potente cañón de gran alcance, el Tigre causó terror entre las tripulaciones aliadas. Pero los Tigres eran caros, pocos en número y difíciles de mantener. Las divisiones de infantería alemanas, agotadas y desesperadas en el frente oriental, necesitaban apoyo blindado para evitar las ondas masivas de T-34. Y un par de batallones de Tigres con excesiva manutención no iban a salvarlos. Fue la pequeña arma de asalto, no mucho más alta que un hombre, el Stuka 3, quien salvó la jornada. Barato, con un decente blindaje y una buena potencia de fuego, fue el encargado de endurecer a la infantería alemana contra los incansables ataques soviéticos. Por sus costes de producción, Alemania hubiera podido fabricar 10 Stuka 3 por cada 3 tanques Tigres. Y por su costosa manutención, las fuerzas alemanas invertían en mantener operacional a un Tigre lo que podrían mantener operativos a 7 Stuka 3. Y aunque sorprendente, en principio, la aparición del Stuka 3 en esta lista, viendo la argumentación y los números aportados, la pequeña arma de asalto merece su destaque entre los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, dos de los más formidables tanques del conflicto, y posiblemente los favoritos de muchos de vosotros. Con la elección al mejor tanque por su equilibrio de protección, poder de fuego y movilidad, el tanque Pantera. Como elección del comandante, por su sólida capacidad junto con el gran número de vehículos que salían de las fábricas soviéticas, el formidable T-34-85, incluso más temible que su predecesor. No es hasta 1945 que, según el autor, los tanques estadounidenses ganan protagonismo, para alcanzar el topo de los carros de combate más destacados, otorgando al M26 Pershing el título de mejor tanque, que a pesar de su baja velocidad en terreno abierto, supera al formidable, pero sobrepesado y poco fiable King Tiger alemán. Mientras que el modelo Sherman M4, A3, E8, por su fiabilidad, gana la plaza para la elección del comandante. Viendo el análisis de Zaloga, podemos llegar a la conclusión que el tanque soviético T-34, siendo el único bicampeón en un mismo año y apareciendo 2 veces en el top anual, si no fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, sí que podríamos decir que fue el más decisivo del conflicto. Tanque que resultaría decisivo ya desde 1941 y hasta el final del conflicto. Los tanques alemanes, como el Tigre o el Pantera, superaban al T-34 en blindaje y potencia de fuego, aunque aparecieron en la segunda mitad del conflicto y en bajos números. En mi humilde opinión, como mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial, daría este puesto al tanque Tigre, y al blindado más destacado del conflicto, al T-34. Pero, ¿y para ti? ¿Cuál fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial? Te invito a que dejes tu opinión en la caja de comentarios.
dale like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.